El aire sofocante de la base naval pesa mientras una joven, con uniforme nuevo e impecable, entra en una sala llena de soldados curtidos en combate. La observan detenidamente. Una sonrisa desdeñosa se extiende por los rostros curtidos. Una voz rompe el silencio. Una novata nos guía. Es una broma. Guarda silencio, pero sus manos enguantadas se aprietan con fuerza, luchando por contener el temblor de su corazón. ¿Han presenciado alguna vez el momento en que una unidad entera apostó su vida por alguien en quien no confiaban en absoluto? Les presento a la teniente Emma Rodríguez, de 22 años, con el cabello castaño recogido en un moño reglamentario y ojos que aún conservan rastros de juventud, pero que brillan con una silenciosa determinación. En un mundo donde el respeto se gana con años de sangre, sudor y probada experiencia en combate, ella era una anomalía. Demasiado joven, demasiado inexperta, demasiado diferente. Emma provenía de gente común. Su padre había sido guardabosques, su madre, maestra de escuela. Sin dinastías militares, sin tradiciones familiares de servicio que se remontan a generaciones. Mientras sus compañeros SEAL habían crecido escuchando historias de guerra en la mesa, Emma había aprendido sobre la naturaleza, la paciencia y el arte de interpretar el terreno gracias a un hombre que dedicó su vida a proteger los bosques nacionales. La habían seleccionado para el programa de liderazgo experimental no por su destreza física, aunque había aprobado todas las pruebas de aptitud física, sino por algo que el psicólogo del Pentágono llamaba inteligencia espacial. Emma podía mirar un mapa topográfico y ver la historia que contaba, por donde fluiría el agua durante las tormentas, qué crestas proporcionarían cobertura, cómo los valles canalizarían el sonido y el movimiento. Era una habilidad que había impresionado a sus instructores en la Academia Naval. Pero aquí, entre hombres que habían adquirido sus conocimientos a través de tiroteos y situaciones límite, se sentía como llevar un libro de texto a un tiroteo. La humillación comenzó desde el primer día. Durante la carrera matutina de acondicionamiento físico, Emma se quedó atrás del grupo. No de forma drástica, pero lo suficiente como para que los veteranos la notaran y la archivaran como prueba de su incompetencia. La sargento de primera clase Morrison, veterana de 12 años con 3 despliegues de combate, había trotado hacia atrás solo para asegurarse de que todos la oyeran. Ni siquiera podía seguirle el ritmo. Imaginen cómo ella daba órdenes en combate cuando todos dependíamos de su velocidad. La risa que siguió no fue cruel exactamente, pero sí despectiva. De esas que dicen, no vale la pena enojarse contigo. Eso dolió más que la hostilidad abierta. Durante las sesiones informativas tácticas, Emma estaba asignada a observar y documentar el lenguaje militar para siéntate en silencio y no interfieras. Cuando intentaba hacer preguntas sobre las características del terreno o sugerir rutas alternativas, las respuestas eran educadas pero condescendientes. Esa es una perspectiva académica interesante, decía el teniente suboficial Davis, con un tono que dejaba claro que las perspectivas académicas no valían mucho en el mundo real. El Mesaul era lo peor. Emma entraba con su bandeja, buscando con la mirada un asiento vacío, sabiendo que todas las mesas de los SEALs estarían ocupadas cuando ella se acercara. Terminaba comiendo sola, rodeada del bullicio de las conversaciones que se interrumpían cada vez que pasaba. No pretendían ser crueles. Simplemente la veían como algo temporal, un experimento burocrático que pronto fracasaría. Por la noche, en sus aposentos, Emma extendía mapas y fotos satelitales, estudiándolos a la luz de una lámpara mucho después de que se apagaran las luces. Memorizaba los cambios de altitud, las fuentes de agua, los cuellos de botella y las rutas de escape de cada posible zona operativa. Su compañera de habitación, otra candidata a oficial, a menudo la encontraba dormida en su escritorio, con la cara pegada a los levantamientos topográficos y el subrayador aún en la mano. ¿Por qué te haces esto?, le preguntó su compañera una mañana. Ya se han formado una opinión sobre ti. Emma había levantado la vista de un mapa de la selva del sudeste asiático, con los ojos rojos de cansancio, pero aún concentrada. Porque cuando llegue el momento, y llegará,
estaré lista. Y tal vez, solo tal vez, esa preparación marque la diferencia entre traer a todos a casa o perder a alguien importante. Guardaba una pequeña foto en su estuche de mapas. Su padre, de pie junto a una señal de ruta en Yellowstone, señalaba la cima de una montaña apenas visible entre la niebla matutina. En el reverso, con su cuidadosa caligrafía, decía: «El camino no siempre está despejado, cariño. Pero si sabes leer las señales, nunca estarás realmente perdida». Emma se aferró a esas palabras durante los largos y humillantes días en que se sentía como una forastera que fingía pertenecer. No alzaba la voz en las reuniones, no cuestionaba los comentarios despectivos, no se defendía de las sutiles formas en que dejaban claro que no era una de ellos. En cambio, esperaba, estudiaba y se preparaba para el momento en que el conocimiento académico chocara con la necesidad del mundo real. Y podía demostrar que a veces las batallas más importantes no las ganan los más fuertes ni los más ruidosos, sino quienes comprenden el terreno en el que luchan. La reunión informativa de la misión tuvo lugar a las 3 en una sala segura que olía a café y tensión. Operación Anochecer, un rescate de rehenes de alta prioridad en las profundidades de las selvas del sudeste asiático. Un cooperante estadounidense había sido capturado por insurgentes y llevado a un complejo remoto que, según la inteligencia, estaba fuertemente fortificado y estratégicamente ubicado en un terreno que dificultaría enormemente la extracción. El líder del equipo, el suboficial Marcus Kahn, se encontraba de pie ante los SALS reunidos, con su rostro curtido y sombrío mientras describía los parámetros operativos. «Caballeros, nos insertaremos mediante un salto halo a las 2 horas, aproximadamente a 15 clics al norte del objetivo. Jungla densa, temporada de monzones, cobertura satelital limitada debido a la nubosidad». Emma, sentada al fondo de la sala, con el cuaderno abierto, anotaba diligentemente los detalles que todos los demás memorizaban tras años de experiencia. Se dio cuenta de algo que los demás podrían haber pasado por alto. El mapa topográfico mostraba que la zona objetivo se encontraba en un sistema de valles que sería particularmente peligroso con el clima actual. Pero guardó silencio, sabiendo que su opinión no sería bienvenida. La misión fracasó casi de inmediato. Su sistema de navegación GPS falló a las 12 horas de la inserción. Algo habitual en esa región, donde las condiciones atmosféricas y las contramedidas electrónicas podían alterar el funcionamiento de equipos sofisticados. Lo que empeoró las cosas fue que el jefe Cain, su navegante más experimentado, había recibido metralla de un artefacto explosivo improvisado durante su primer contacto con las fuerzas enemigas. Cain seguía consciente, seguía dando órdenes, pero la pérdida de sangre lo estaba desorientando. El especialista en navegación secundaria del equipo, el suboficial Harrison, admitió lo que todos pensaban. «Jefe, no puedo localizar nuestra posición. Los puntos de referencia no coinciden con lo que vemos sobre el terreno». Estaban perdidos en territorio hostil con un líder de equipo herido y un reloj de misión que ya iba retrasado. Emma observó cómo la confusión se extendía por el equipo. Estos operadores de élite nunca se habían enfrentado a una situación para la que su entrenamiento no los hubiera preparado. Podía ver la duda invadiendo sus movimientos, la forma en que sus cabezas se miraban, buscando una guía que nadie podía proporcionarles. Fue entonces cuando, en silencio, sacó su propio mapa. No la superposición digital en la que habían confiado, sino un levantamiento topográfico dibujado a mano que había creado durante 3 noches sin dormir estudiando imágenes satelitales y datos históricos de levantamientos. Mientras los demás desestimaban su enfoque académico, Emma se había estado preparando precisamente para este escenario. «Jefe», dijo en voz baja, acercándose a la posición de Cain. «Creo que sé dónde estamos». La respuesta fue inmediata y predecible. El sargento Morrison negó con la cabeza. «Teniente, con todo respeto, no es momento para conjeturas. ¿Está liderando SALS? Ridículo», murmuró otro miembro del equipo,
aunque en voz lo suficientemente baja como para mantener una negación plausible. Pero el jefe Caín, con la pérdida de sangre más práctica que orgullosa, le indicó que continuara. Escuchemos, Rodríguez. No tenemos nada más por ahora. Emma extendió su mapa dibujado a mano en el suelo, señalando las características del terreno a su alrededor. Basándonos en los cambios de elevación que hemos experimentado en el sonido del agua al este, creo que estamos aquí aproximadamente a 2 clics al sur de donde creemos estar. Trazó una ruta con el dedo. Hay un lecho de arroyo seco que corre hacia el noreste. Si lo seguimos durante unos 40 minutos, debería llevarnos a un terreno elevado donde podamos establecer contacto visual con el objetivo. El equipo intercambió miradas. Morrison se cruzó de brazos. Son muchas suposiciones, teniente. No son suposiciones, respondió Emma con voz firme a pesar del peso de una docena de escaleras escépticas. He estudiado todos los estudios topográficos de esta región desde hace 15 años. El lecho del arroyo aparece en el satélite. Imágenes de la estación seca. Es nuestra mejor opción para avanzar a cubierto hacia el objetivo. El suboficial Davis, el experto en demoliciones del equipo, miró a Caín con aire interrogativo. El jefe estaba pálido, claramente luchando por mantener la concentración, pero su mente táctica seguía funcionando. Vamos retrasados y fuera de curso. Necesitamos tomar una decisión. Caín miró el mapa de Emma, luego a su equipo, luego de nuevo al joven teniente que había sido despedido por ser un experimento burocrático. Rodríguez, si se equivoca en esto, entonces soy responsable de las consecuencias, jefe. Pero si nos quedamos aquí, fracasaremos por completo en la misión. El silencio se prolongó durante 10 segundos. Parecieron 10 minutos. Finalmente, Caín asintió. Seguimos la ruta de Rodríguez, pero si esto sale mal, la responsabilidad es mía, no suya. Mientras avanzaban, Emma podía sentir el peso de la duda presionando sus hombros como una fuerza física. Cada paso era una prueba. Cada accidente geográfico que encontraban se comparaba con sus predicciones. Cuando el lecho del arroyo apareció exactamente donde ella había dicho que estaría, vio que Morrison arqueaba ligeramente las cejas. Cuando la aproximación cubierta funcionó a la perfección, permitiéndoles avanzar sin ser detectados, notó que Davis asintió a regañadientes. 43 minutos después, llegaron al punto de observación que Emma había identificado. A través de sus telescopios, pudieron ver el complejo objetivo extendido bajo ellos, exactamente donde sus cálculos habían predicho que estaría. El jefe Caín miró a Emma con algo parecido al respeto. Esa era una navegación sólida. Un ejemplo clásico de análisis del terreno para un teniente, pero Emma sabía que esto era solo el principio. Llegar al objetivo era una cosa. Completar la misión y traer a todos a casa con vida, esa sería la verdadera prueba de si un novato podía realmente liderar al OSEAL. El rescate de rehenes había ido a la perfección durante exactamente 18 minutos. Neutralizaron a los guardias del perímetro, abrieron una brecha en el complejo y extrajeron al trabajador humanitario sin dar ninguna alarma. Pero al comenzar la exfiltración, la selva se sumió en el caos. Las fuerzas enemigas los habían estado rastreando, no mediante vigilancia electrónica, sino mediante técnicas de campo tradicionales y conocimiento local. Los insurgentes conocían mejor estas montañas. Más allá de lo que cualquier imagen satelital podía revelar, se habían posicionado a la perfección para bloquear cualquier ruta de escape obvia. Ahora, 12 SALS de élite y un civil rescatado estaban inmovilizados en un afloramiento rocoso, rodeados por una fuerza enemiga que parecía saber exactamente dónde estaban y a dónde se dirigían. El jefe Khan estaba inconsciente por la pérdida de sangre. Y su segundo al mando, el sargento Morrison, tomaba decisiones basadas en tácticas convencionales que resultaban inadecuadas para el terreno al que se enfrentaban. Tenemos movimiento por 3 lados, informó el suboficial Davis a través de su mira telescópica. Al menos 20 hostiles, probablemente más.
Nos están canalizando hacia ese estrecho sendero hacia el norte. Es una zona de muerte. Morrison estudió su mapa táctico, con la mandíbula apretada por la frustración. La doctrina estándar dice que nos abramos paso a través del punto más débil de su línea. Las cargas de demostración de preparación de Davis atravesarán su flanco este y se retirarán por la ruta original. Emma observó cómo se desarrollaba la situación con creciente alarma. Morrison pensaba como un Seal. Fuerza agresiva, directa y abrumadora aplicada al punto más débil del enemigo, pero no pensaba como alguien que comprendiera cómo este terreno en particular canalizaría sus movimientos y volvería sus fuerzas en su contra. «Sargento», dijo en voz baja, «creo que podría haber otra opción». Morrison no levantó la vista del mapa. «Teniente, esta es una situación de combate. Por favor, mantenga la posición y déjenos tomar las decisiones tácticas. Con todo respeto, sargento, la ruta este nos llevará directamente a una emboscada. Mire las líneas de elevación. Rodríguez, dije que mantuviéramos la posición, pero la situación se deterioraba rápidamente. El fuego enemigo aumentaba en intensidad y su munición no duraría indefinidamente. Emma podía ver cómo se desarrollaba el patrón. Los insurgentes no solo intentaban matarlos. Los estaban llevando hacia zonas de exterminio predeterminadas donde la superioridad numérica y las posiciones preparadas harían imposible la huida. Fue entonces cuando lo vio. Un rasgo del terreno que no aparecería en ningún mapa militar estándar, pero que sus horas de estudios geológicos habían grabado a fuego en su memoria. Un sistema de cuevas de piedra caliza que discurría bajo la cresta, con una entrada oculta tras una cascada a unos 200 metros al oeste. «Sargento Morrison», dijo, con una autoridad que nunca antes había usado. «Tenemos que ir al oeste, no al este». «Maldita sea, Rodríguez, mírame». El acero en su voz detuvo a Morrison a media frase. «Esas cuevas pasan por debajo de las posiciones enemigas. Estudié los estudios geológicos. Hay un pasaje que sale 3 kilómetros al norte de aquí, detrás de sus líneas». Morrison la miró fijamente, con una mezcla de incredulidad y desesperación. «Quiere que nos adentremos en territorio enemigo basándonos en estudios geológicos». «Quiero que regresemos a casa con vida», respondió Emma. «Y así es como lo hacemos». Los disparos se intensificaron. Davis gritó, «SSG, necesitamos una decisión. Se están concentrando para un ataque final». Morrison miró a sus hombres, luego al inconsciente jefe Caín, y luego de nuevo a Emma. Ella pudo ver el momento en que la necesidad táctica superó al orgullo y los prejuicios. «Si se equivocan, moriremos allá abajo en lugar de aquí arriba. Pero si tengo razón, todos nos vamos a casa». Morrison asintió con gravedad. «Rodríguez, tienes el mando táctico. Sácanos de aquí». Las palabras impactaron a Emma como una descarga física. Por un instante, sintió el peso de 8 vidas sobre sus hombros. Estos guerreros curtidos que habían pasado meses menospreciando sus capacidades ahora confiaban en ella para su supervivencia. Davis Harrison cubriendo el fuego en la posición este. «Hazles creer que nos preparamos para el asalto. Morrison, prepara a 3 hombres para avanzar a mi señal. Iremos a esa cascada en 2 ráfagas. Supresión total entre movimientos». La voz de Emma se escuchó por la rocosa posición con una serena autoridad que la sorprendió incluso a ella. Ya no era la novata insegura que buscaba aprobación. Era una comandante táctica que tomaba decisiones de vida o muerte con la claridad que da la preparación absoluta, atendiendo a la necesidad desesperada. El movimiento hacia la entrada de la cueva fue una obra maestra de tácticas de unidad pequeña. Emma coordinó el fuego de cobertura, la sincronización del movimiento y la evacuación de heridos con la precisión de quien ha estudiado todos los escenarios posibles. Cuando llegaron a la cascada, la entrada de la cueva estaba exactamente donde ella había predicho, una estrecha abertura que sería invisible para cualquiera que no hubiera pasado decenas de horas analizando datos topográficos. Fila de A1,
Mantengan la disciplina de ruido, ordenó Emma al entrar en los pasajes de piedra caliza. Davis, tú eres nuestra retaguardia. Harrison, quédate con el jefe. El sistema de cuevas era un laberinto de pasajes excavados por siglos de flujo de agua, pero Emma lo navegaba con la confianza de quien lee un mapa conocido. Había memorizado la topografía subterránea tan a fondo que podía visualizar su ruta, incluso en completa oscuridad. 40 minutos después, emergieron de una salida oculta a 3 kilómetros tras las líneas enemigas con paso despejado a su punto de extracción. Mientras pedían que los recogieran en helicóptero, Morrison se acercó a Emma con una expresión que nunca antes le había visto. Rodríguez, dijo en voz baja, esa fue la demostración de mando táctico más profesional que he presenciado en 12 años de operaciones especiales. A su alrededor, los demás SEAL revisaban el equipo y establecían un perímetro de seguridad. Pero Emma percibía el cambio en la forma en que se movían a su alrededor, sin evitar su presencia, pero inconscientemente sometiéndose a su juicio en pequeños detalles que decían más que cualquier reconocimiento formal. Si fueras uno de esos SEAL en esa situación, ¿cuántos puntos le darías a la novata del 1 al 10? Los había traído a casa, a todos. Y al hacerlo, había demostrado que a veces la cualidad de liderazgo más importante no es la capacidad de gritar órdenes. Es la sabiduría para saber qué camino lleva a salvo a través de la oscuridad. Cuando el equipo llegó a la zona segura temporal, con la adrenalina aún corriendo por sus venas, el suboficial Davis finalmente hizo la pregunta que llevaba acumulándose desde la exploración de la cueva. Rodríguez, ¿dónde demonios aprendiste todo eso? Emma revisaba los signos vitales del jefe Kane, con las manos firmes a pesar del torbellino emocional de las últimas horas. La pregunta flotaba en el aire como el humo de un casquillo de bala, y sentía que todos los miembros del equipo esperaban su respuesta. Se sentó sobre sus talones, mirando hacia el dosel de la selva, donde su helicóptero llegaría en 20 minutos. 12 años como Girl Scout, dijo simplemente. Cada verano, cada fin de semana, cada oportunidad que tuve de estar en la naturaleza. Las focas intercambiaron miradas. Morrison frunció el ceño. Las Girl Scouts no enseñan navegación en cuevas ni análisis táctico del terreno. No, asintió Emma. Pero te enseñan a leer el terreno, a orientarte cuando estás perdido, a mantener unido a un equipo cuando todo sale mal. Hizo una pausa, y su voz se volvió más baja. Y mi padre me enseñó el resto. Metió la mano en su estuche de mapas y sacó la fotografía que había llevado consigo en cada ejercicio de entrenamiento. En cada humillante comida en el comedor, cada noche, cuando se cuestionaba si pertenecía allí. La imagen mostraba a un hombre con uniforme de guardabosques de pie junto a una señal de sendero. Montañas se alzaban tras él como guardianes ancestrales. El guardabosques James Rodríguez, del Servicio de Parques. Pasó 30 años protegiendo áreas silvestres, liderando operaciones de búsqueda y rescate, cartografiando terrenos que la mayoría de la gente nunca ve. La voz de Emma transmitía una mezcla de orgullo y dolor. Murió en Afganistán asignado a una unidad de la Infantería de Marina como especialista en terreno. Pisó un artefacto explosivo improvisado mientras los guiaba por un paso de montaña que había cartografiado a partir de imágenes satelitales. El silencio que siguió fue diferente del silencio desdeñoso al que ella se había acostumbrado. Era el silencio respetuoso que los guerreros dedican a sus camaradas caídos, incluso a aquellos que nunca habían conocido. Dejó cajas con mapas militares, estudios geológicos y análisis topográficos de todas las principales zonas de conflicto de los últimos 20 años. Crecí estudiándolos, aprendiendo a ver el terreno como él lo hacía, no solo como obstáculos que superar, sino como rompecabezas que resolver. Emma devolvió la fotografía con cuidado. Cuando tenía 8 años, me preguntaba sobre los cambios de elevación. Cuando tenía 12 años, me hacía trazar rutas a través de parques nacionales usando solo brújula y curvas de nivel. Harrison, el especialista en comunicación del equipo, negó con la cabeza lentamente. Por eso sabías de las cuevas.
Habías estudiado los estudios geológicos. Yo lo había estudiado todo, confirmó Emma. Composición del suelo, niveles freáticos, patrones de inundaciones estacionales, depósitos minerales que crean sistemas de cuevas. Mi padre siempre decía que los aficionados estudian tácticas, pero los profesionales estudian logística y terreno. Morrison guardó silencio un largo rato, procesando esta revelación. Finalmente, habló. Tu padre estaría orgulloso, teniente. Lo que hiciste hoy no fue solo buena navegación. Eso fue mando táctico de nivel profesional en circunstancias imposibles. Emma sintió un nudo en la garganta inesperadamente. Había imaginado este momento de aceptación innumerables veces, pero nunca esperó que viniera envuelto en dolor por un padre que nunca la vería demostrar su valía. El jefe Caín se despertó, recuperando la conciencia gradualmente. Su voz era débil, pero alerta. Informe de situación. Misión exitosa, respondió el jefe Morrison. Todo el personal contabilizado. Rehén recuperado. 0 bajas aliadas. El teniente Rodríguez nos guió a través de un sistema de cuevas para evitar contacto con el enemigo durante el exfil. Los ojos de Kane se encontraron con Emma, estudiándola con la mirada calculadora de un líder veterano, reevaluando un juicio previo. Excelente trabajo, teniente. Ese tipo de conocimiento del terreno. Esa es la diferencia entre misiones exitosas y misiones que se convierten en memoriales. Al llegarles el distante sonido de los rotores de un helicóptero, Emma se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no era la forastera tolerada a regañadientes. Era un miembro probado de un equipo que la había puesto a prueba en las circunstancias más extremas posibles y la había considerado digna de su confianza. La validación que buscaba no llegaba en forma de elogios en voz alta ni reconocimiento formal. Llegaba silenciosamente en la forma en que Davis la consultaba antes de seleccionar las coordenadas de la zona de aterrizaje. En la forma en que Morrison se posicionaba para cubrir su sector sin, al ser preguntada, de la misma manera que Caín la miraba al hablar del éxito de la misión. Ella pertenecía allí. Finalmente, sin lugar a dudas, pertenecía allí. El vuelo en helicóptero de regreso a la base fue más tranquilo que la mayoría de los vuelos posteriores a una misión. El jefe Kane durmió bajo supervisión médica. Sus signos vitales eran estables, pero requerían monitoreo continuo. El resto del equipo permaneció sentado en el silencio familiar que sigue a las operaciones exitosas. Cada hombre procesaba lo que había experimentado, lo que había aprendido y lo cerca que habían estado de un resultado muy diferente. Emma miraba por la ventana del avión hacia el follaje de la selva que pasaba por debajo, aún sintiendo el peso de las decisiones de mando que habían determinado si 8 familias recibirían una bienvenida de héroes o banderas plegadas. La magnitud de lo sucedido comenzaba a asentarse en su conciencia. Lideró a los Navy SEALs en una situación de combate y trajo a todos a casa con vida. Pero más que eso, se había demostrado a sí misma algo que ninguna validación externa podría proporcionarle. Ella pertenecía a este mundo. No porque alguien hubiera decidido darle una oportunidad, sino porque se había ganado su lugar a través de la preparación, la competencia y la clase de coraje constante que solo surge cuando todo está en juego. Al aterrizar en la base de operaciones avanzada, Emma esperaba la rutina habitual posterior a la misión. Revisiones médicas, inventario de equipo y un informe preliminar. Lo que no esperaba era la multitud que se había reunido en la zona de aterrizaje. Se había corrido la voz por la red de comunicaciones de la base de que una misión imposible había tenido éxito contra todo pronóstico. Pero no hubo ceremonias, ni reconocimiento formal, ni discurso sobre romper barreras o puntos de prueba. Los SEAL no funcionaban así. Su respeto se ganaba discretamente y se expresaba aún más discretamente en los pequeños gestos que lo significaban todo para quienes comprendían su importancia. Mientras Emma cruzaba la zona de aterrizaje hacia la sala de informes, ocurrió algo extraordinario. Uno a uno, los SEAL de otros equipos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y la saludaron con la cabeza al pasar.
No el reconocimiento cortés que se da a los oficiales por su rango, sino el reconocimiento que fluye entre guerreros que han demostrado su valía bajo fuego. El sargento Martínez del equipo hecho, un veterano de 15 años que nunca antes le había hablado, se interpuso en su camino y le extendió la mano. Escuché lo que hiciste ahí fuera. Teniente, qué buen trabajo. El suboficial Williams, del equipo Bravo, simplemente asintió y dijo, bienvenida a los equipos, señora. Pero el momento más significativo llegó en el comedor 3 horas después. Emma entró con la bandeja de la cena, esperando encontrar su mesa vacía de siempre en un rincón. En cambio, encontró a Morrison y Davy sentados en una mesa cerca del centro de la sala, con una silla vacía claramente reservada para ella. Señora Rodríguez, gritó Morrison, lo suficientemente alto como para que la mitad del comedor lo oyera. ¿Come sola o quiere sentarse con unas focas? La invitación fue informal, con el humor brusco que caracterizaba las amistades militares. Pero Emma comprendió su importancia. Estaba siendo aceptada públicamente en la hermandad, reconocida como alguien que se había ganado su lugar con acciones, no con la política ni con los programas. Al sentarse, la conversación no se centró en su género, su edad ni en su condición de miembro experimental de los equipos. En cambio, hablaron de la misión en sí, de los detalles técnicos de la navegación en la cueva, de las rutas alternativas que podrían haber tomado y de las lecciones aprendidas para futuras operaciones. La trataban no como un símbolo ni una excepción, sino como una profesional entre profesionales. Más tarde esa noche, Emma estaba sentada en sus aposentos escribiendo su informe posterior a la acción. El documento oficial indicaría que la misión se había completado con éxito sin bajas aliadas, que el análisis del terreno había sido crucial para el éxito de la misión y que todos los miembros del equipo habían desempeñado sus funciones con una destreza excepcional en condiciones de combate. Lo que no reflejaba era la transformación que se había producido, no solo en cómo la veían los demás, sino en cómo se veía a sí misma. Había dejado de ser la novata que intentaba demostrar que pertenecía y se había convertido en la profesional que simplemente pertenecía. La fotografía de su padre reposaba en el escritorio junto a su informe. Y por primera vez desde su muerte, Emma se sintió verdaderamente conectada con su legado. Él le había enseñado a interpretar el terreno, a encontrar caminos en terrenos inhóspitos, a guiar a la gente con seguridad por lugares peligrosos. Esa noche, había hecho exactamente eso. Habría otras misiones, otros desafíos, otros momentos en los que su competencia se pondría a prueba. Pero algo fundamental había cambiado durante esas horas en las cuevas de la jungla. Había descubierto que el respeto no se concede. Se ha ganado una buena decisión a la vez, un equipo que ha regresado sano y salvo a casa. Y a veces el mayor reconocimiento no proviene de medallas ni ceremonias, sino del discreto reconocimiento de profesionales que han visto tu trabajo y lo han considerado digno de su confianza. El camino no siempre había sido claro, pero aprendió a leer las señales. Y ahora, por fin, ya no estaba perdida. Comentario: liderazgo silencioso. Si crees que el liderazgo más poderoso se basa en acciones, no en palabras, y que a veces las personas de las que más dudan son exactamente las que necesitas cuando todo está en juego. Suscríbete si quieres más historias sobre gente común que demuestra que la valentía no se trata de ser el que más habla. Se trata de estar mejor preparado cuando hay vidas que dependen de tus decisiones.